Bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde personas con responsabilidades directas en el manejo de recursos y empresas nos ayudan a entender qué es lo que está pasando en su mercado y en su industria. Me acompaña como todos los lunes Eric Barrio. Eric, ¿Cómo están? Buenos días. Eric Barrio, director de inversiones en alternativos. Y como todos los lunes, encantado de estar aquí. Gracias, perfecto. Luis. Y hoy también nos acompaña Daniela Blancas. Daniela es economista y subdirectora de capitales en uno de los bancos importantes del país. Y ayuda además a equipos de manejo de activos a aterrizar lo que está pasando en el ambiente económico a distintas estrategias de inversión. Dani, mil gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Pues empezaría la plática con el print de inflación que vimos hoy. Bueno, nada más haciendo un timestamp. Esto lo estamos grabando el jueves 24 de abril, ¿no? Lo van a estar escuchando el siguiente lunes. Pero bueno, hoy salió el print de inflación, no sé cómo lo vieron, qué esperan de Banjico después de esto. Digo, faltan dos prints de inflación más para que venga la junta es el 29 de mayo, si no me equivoco. Entonces todavía nos faltan dos prints de inflación más, pero bueno, ¿cómo ven o sea, cómo lo vieron hoy y qué esperan para los siguientes pues, dos prints y Banjico, ¿no? Dani, no sé si tú quieras Sí, si inaugurar. quieren, Adelante, adelante. pues bueno, o sea, sí salieron por arriba de lo estimado, sorprendieron un poquito más al alza los datos de inflación. Como bien dices, Luis, o sea, esta es la primera quincena nada más de abril, tenemos muchos temas metidos dentro de estos prints desde previo a Semana Santa, o sea, hay muchas cosas todavía en la coyuntura dentro de estos prints de inflación que vamos a tener en abril y que después más adelante vamos a estar platicando mucho cómo esto afecta también los datos de crecimiento, de dinámica económica, porque la Semana Santa cae en otro mes y entonces siempre se nos complica y son 2 días menos laborables, son 2 días que hay menos producción industrial, o sea, son 2 días que se trabaja menos. Eso es algo que siempre he querido, bueno, o sea, a ver, yo no soy economista, pero siempre, así, 2 días menos de Semana Santa, o este fin de semana tuvo un sábado, digo, este viernes, digo, este mes tuvo un sábado más, y entonces eso te mueve toda la pandemia. O sea, ¿realmente o son payasadas, Dani? Mira, o sea, no son. ¿Sabes? También algo que a mí incluso me ha costado mucho trabajo entender también es cuándo cae la quincena. Por ejemplo, si a veces cae entre semana o el fin de semana, el patrón de consumo en el agregado se modifica. Es relativamente poco lo que muchas veces puedes tener el efecto, ¿no? Sobre todo en las quincenas y demás, sobre todo en los retailers, la gente que va a comprar el fin de semana, puedes gastar más o menos, depende de dónde te caiga la quincena. En general, lo que intenta hacer INEGI con muchas de estas cifras es la famosa desestacionalización de las series, y no me voy a meter en este rollo, pero intentamos quitar lo más que se pueda esos efectos. Aún así, sí afecta el consumo. O sea, hay muchas cosas que los economistas luego nos reímos, pero el famoso efecto pico de gallo. Y entonces, en Semana Santa consumes más porque haces más ceviche y entonces es más fresco. Entonces, sí cambia el patrón de consumo de lo que haces según caiga la Semana Santa o la quincena. O sea, a lo mejor la quincena es un efecto que ves menos, porque lo vas a ver más en los retailers, ¿no? En los comercios más chiquitos, pero en general en la economía sí te impacta, porque si 2 días, pues imagínate, si trabajas, no sé, 20 días, pues si le quitas 2 días, pues ya es un porcentaje Sí, ya es el relativamente 10%. más. Exacto, ya impacta cuando te cae la Semana Santa. Entonces, aunque las desestacionalices y les quites estos efectos calendario, sí te terminan pegando en ciertos patrones de consumo. ¿No? Y a nivel vivencial también, ¿no? O sea, es viernes y es viernes de quincena y entonces tú dices, no, o sea, no salgo a ningún lado porque va a ser un caos la ciudad, ¿no? Entonces, Oh, sí, o sea, sí ese patrón, o sea, si te pagan en quincena, si te pagan en viernes, la quincena, pues tu quincena dura menos porque pues, lo primero que haces vas y lo gastas el fin de semana, ¿no? te vas al cine y te vas a comprar más cosas y entonces ese día invitas a tus hijos al centro comercial y les compras más chucherías, o sea, sí Sí, claro. pasa. De hecho, por ejemplo, Semana Santa es una de los puentes, porque dado que es el más grande, en que los mexicanos más viajan. Entonces, las tarifas de hoteles o paquetes turísticos o todo sí se ven afectados. Ya, ya.
Y entonces para este dato específico de inflación, todavía no te dice mucho por estos efectos distorsionados. Todavía, sí, totalmente. O sea, todavía no me dice Ok. mucho porque todavía me queda mucha información que conocer. El mes, por ejemplo, estas nada más fueron los primeros 15 días, en 15 días sale la de todo el mes y hay que ver cómo se van disipando ciertos efectos que pudimos haber visto en este print de inflación para que realmente pueda Banco Central tomar una decisión. O sea, sí es súper importante pensar que Banco de México no toma una decisión con un solo print de inflación, ¿no? Sí te empieza a sonar ahí focos que dices, no, espérame, porque es que este sí salió muy por arriba, o salió por arriba, entonces, ¿qué me preocupa? Y dentro de lo que me preocupa son cosas que le importan a Banco de México o no, ¿no? Entonces, creo que sí hay, o sea, hay una, o sea, a lo mejor sobre atención a este dato, pero que se va a ir disipando hasta que sea la decisión de Banxico, que es mediados de mayo, más o menos, o sea, ahí pero también venimos de una tendencia a la baja en la inflación. Entonces, pues creo que Banco de México tiene colchón, por decirlo de alguna manera, para que no sea tan radical este número, ¿no? Independientemente de si el número se mantiene por donde está ahorita, que ya está bastante pegado al 4, ¿no? Salió creo que en 3.96. Ujú. Eh, Banxico se va a aventar su recorte de 50 básicos que ya anunció en su comunicado pasado, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que esto no va, o sea, como tú bien dices, todas las señales del comunicado pasado, todas fueron dovish, ¿no? Todas apuntan a un recorte. O sea, sí estamos viendo que Banco de México trae este sesgo muy claro a recortar tasas. Y esto pues nos une al tema de la dinámica económica, ¿no? Se está viendo afectada, o sea, esto no es de aquí a 6 meses, ¿no? Se está viendo afectada ahorita, ya tenemos, probablemente es el segundo trimestre de crecimiento negativo en México, y eso pues realmente sí llama si ya te bajó la inflación, pues medio lo suficiente para que esté dentro de tu rango, que es en México es de 2 a 4, si está ahí pegadita en el 4 pues sí, pero venía de 6.5, de 8, pues bueno, ya una tasa ya más baja, ¿no? Y también ellos pues ya se medio comprometieron a este recorte 50 basis y suena a que sí van a seguir en al menos en la siguiente decisión de mayo, ¿no? Sí, claro. No sé si Oye, vieron Dani, en y mencionaste, Dale, dale, dale. adelante, Luis. No, dale, No, dale. mencionaste ahorita el tema de crecimiento económico, ¿no? ¿Qué industrias y sectores son los que estás viendo más afectados, los que más están abonando a esta situación? Y también si es un tema completamente interno o también está afectando todo lo que está pasando afuera, ¿no? El tema, evidentemente, comercial, arancelario y demás. O sea, ¿cuál es tu Mira, opinión? en el o sea, en los datos, nosotros, o sea, en México se publica, que es como un PIB mensual, que es el famoso IGAE, que publica INEGI, y nos da 18 millones de series, porque aparte nos las da desestacionalizadas, estacionalizadas, o sea, nos incluye todo. La verdad es que es un indicador que es como nuestro PIB mensual, que nos va dando un poquito de color, ¿no? Lo que hemos visto es sale el siguiente, o sea, tenemos hasta el de enero, el de febrero sale la próxima semana, pero lo que sí estamos viendo es que el sector industrial, o sea, toda la industria es la que está haciendo el drag para abajo en México. Un poquito para darnos contexto, son tres sectores principales. El primario es la agricultura, pesca y demás. Ese pesa muy poquito en el PIB de México, será si acaso 3%. Industria es pues alrededor, siempre decimos con 35, 40%, y el tercero, que es el sector servicios, 60%, 60 y tantos por ciento de la economía. Entonces, los dos que pesan es cómo te va en la industria, que incluye manufactura, construcción, bueno, le llamamos nosotros utilities, ¿no? O sea, que es la generación de agua, esas cosas que pesan muy poquito, pero sobre todo, y la minería, ¿no? Y sobre todo, los más importantes es la manufactura y construcción, ¿no? La parte industrial. Estos sectores, en la parte sobre todo manufactura, no ha tenido un desempeño positivo y se ha venido desacelerando de manera importante, que es lo que está jalando también a la parte industrial. Y el que suele ser el salvavidas, que es el sector servicios, ese está como flat, ¿no? O sea, como que no se ve que siga creciendo a la misma dinámica. Entonces, tienes los dos sectores que más pesan, uno que está como tambaleándose y uno que sí viene en una desaceleración. Entonces, entre los dos tienes un mix malo porque vienes con una desaceleración general de la economía que te está ahorita poniendo mucha presión en medio de, y esto no tiene de momento que ver como real con el tema de aranceles.
O sea, todavía no estamos viendo esos efectos. Si hay cierta riesgo de incertidumbre, pues si tú eres un inversionista y no sabes cuánto te van a costar las cosas pasado mañana, pues a lo mejor te esperas, ¿no? Entonces sí puede haber algunos efectos, pero en realidad no los hemos visto todavía fuertes, ¿no? Entonces es una mala mezcla en una mala coyuntura, ¿no? Claro, pero entonces dirías, o sea, si los aranceles no pesan, o bueno, no pesan tanto en esta desaceleración, ¿qué es lo que sí está pensando? ¿Qué es lo que sí está pesando? Un poco el tema político, ¿no? Porque a ver, vimos como un claro 2025, digo 2024, ¿no? Fue un primer semestre bueno, ¿no? Crecimiento, inversión, etcétera, etcétera. Elecciones y después un segundo semestre malo, ¿no? Entonces, ¿crees que seguimos arrastrando temas políticos en la actividad económica? Mira, siempre se ha dicho que el primer año de una nueva administración Sí, siempre es conlleva flojón. sí, que es flojón, ¿no? En lo que se enteran de dónde están las cosas, cómo hacen las cosas. Esperábamos que con esta administración siendo tan papel, digamos, traspaso entre el mismo partido político, que iba a haber menos este tipo de know-how, de curva de aprendizaje, de casi casi dónde están las grapas. Lo vimos muy fuerte en las administraciones anteriores. O sea, cuando pasó del PRI a Morena, hubo un freno Que muy, no muy sabían dónde fuerte. estaba el baño, No sí, sabían no. ni dónde estaban las grapas y los papeles y el sellito para decir autorizado. O sea, no tenían, porque aparte fue de todo el mundo para afuera y todo el mundo nuevo. Entonces fue una curva de aprendizaje que fue muy costosa para México. Fue el primer año, el 2019, fue un año de aprendizaje en la administración que fue muy costoso para la economía. Y después vino pandemia. Que de Entonces, hecho, no que de había, hecho caímos en recesión en 2019 por eso, caímos en ¿no? recesión O sea, totalmente justo México empieza una recesión antes de la pandemia, ¿no? Desde antes junio de de la dos mil pandemia. diecinueve por esto Sí. que comentas, ¿no? Sí, muy moderada Sí. inicialmente, y luego como que no iba saliendo nada, y aparte, pues también se sabía que era una administración de la toma de decisiones que caía en una persona. Entonces, pues se hizo un cuello de botella, ¿no? O sea, fue de, tienes que pasar 18 millones de autorizaciones y se frena todo, vamos a ver cómo salen primero las cosas y después decidimos. Entonces, 2019 fue un año bastante malo para la economía mexicana. Y ahorita, aunque no estamos replicando lo mismo, sí parece que hay un tema también político que ha desacelerado un poquito las cosas, más una incertidumbre inherente al tema de aranceles. O sea, hace 6 meses México estaba en el ojo del huracán, iba a ser dramática la situación para México, ¿no? Y pues a principios de mes, Donald Trump pues, nos perdona y nos ponemos menos en el ojo del huracán, ¿no? Y ahora pues que se preocupe el resto del mundo porque nosotros nada más. Eso no quiere decir que México y Canadá no tengan ciertas tarifas. Sí hemos estado viendo temas de aranceles, todo lo que no esté dentro del USMCA está con tarifa, que es muy fácil que se meta al USMCA, entonces todo el mundo está intentando ahora sí caer en el USMCA o en el TEMEC. Yo todavía soy generación NAFTA, entonces tengo que acordarme que ya no se llama NAFTA y hacerle update a mi sistema operativo. Pero TEMEC, pues sí, o sea, todo eso parece que ha sido menos dañino para México. Lo ves incluso en el apetito por activos mexicanos, ¿no? Equity está raleando en México durísimo, porque parece que México está un poquito más aislado a este tema, ¿no? No creo que estemos del todo aislados, porque si tú, al final de cuentas, algo que viene de otro país que pasa por Estados Unidos y luego te cae a México, sí va a tener un impacto en precios. Si Estados Unidos les cobra, pues cuando ellos lo pasen para México, pues va a traer un precio diferente, ¿no? No va a ser tan dramático como inicialmente se pensó, pero sí va a tener eventualmente un efecto, ¿no? Y sobre todo si Estados Unidos entra en recesión o desaceleración, pues eso eventualmente le pega a México, ¿no? No, Sí, no claro. podemos No, estar Y solos. justo ese tema de Estados Unidos, la desaceleración sumada con expectativas fuertes de inflación, ¿cómo lo estás viendo por allá, no? Y también cómo eso congenia con la parte entre Banjico, la Fed y ese diferencial de tasas, ¿cómo lo estás leyendo? No, antes digo, y para darnos una idea de cómo la idea de recesión está ido permeando, ¿no? Justo hoy leí una estadística que decía que el trimestre pasado, las empresas que reportaban en el S&P, pues, la palabra recesión se mencionó 3% de las veces, de las llamadas. Ahorita ya está cerca del 50%, ¿no? Es decir, las empresas ya están
pues un poco priceando esta idea de que pues viene una recesión y lo hemos visto pues un poco en los rendimientos de las bolsas, ¿no? Que pues el S&P, ahorita que estamos hablando, el S&P pues va a 8 abajo, el Nasdaq va a 12, pero la bolsa mexicana va a 14 arriba, ¿no? Europa va a 14 arriba, ¿no? Entonces, pues sí, pero bueno, Bad Bunny. Sí, o sea, hay un tema que me parece súper interesante en lo que está pasando ahorita, sobre todo en la coyuntura en Estados Unidos, ¿no? Lo que estamos viendo es expectativas muy negativas y datos reales que todavía están en el sueño, o sea, anterior. ¿Qué está pasando? Que obviamente pues, todavía no se termina de materializar los efectos con respecto a los aranceles, que si bien duraron 15 días, pues hay 15 días, hay mucha incertidumbre. O sea, hay datos que en las encuestas, cuando hay muchas encuestas que vas y le preguntan a los inversionistas o consumidores en Estados Unidos, ¿y qué esperas dentro de 6 meses? Todos los indicadores están mucho más negativos. De los Oye, famosos ¿cómo ves? soft data, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves tus expectativas de aquí a 12 meses? Todos están en negativos. De hecho, una de las gráficas que me llamó mucho la atención es por parte de la Universidad de Michigan, esta famosa confianza de la Universidad de Michigan, publicó una nota que me pareció muy interesante, que decía la proporción de consumidores que estaban esperando que subiera el desempleo en los siguientes meses, ¿no? Y cuando sacas la serie, como la saques con promedios móviles, sin perder, suavizándola, no suavizándola, estamos en 67% de la proporción de consumidores que cree que el desempleo va a subir de manera, bueno, no dice de manera importante, va a subir en Estados Unidos, ¿no? En los siguientes meses. Esto es lo más alto desde 2009. Y en Eh, 2009 estábamos en crisis, ¿no? Mira, O sea, justo estoy este, presentando lo que ¿ok? estás diciendo. No sé si lo vean. Sí, lo Sí, vemos. sí, O sea, perfecto. tienes el soft data, ¿no? Los datos que vienen de encuestas, de views hacia adelante, y tienes el hard data, que son datos duros, crecimiento económico, inflación, ¿no? Sí. Y vemos cómo el hard data está subiendo, es decir, está bastante bien, o no ha habido sorpresas positivas respecto a los datos duros de la economía, pero justo las expectativas van hacia abajo, ¿no? Y generalmente se ve al soft data como un indicador adelantado de lo que puede llegar a venir en el hard data. Sin embargo, luego hay veces que no sucede, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, aquí. ¿No? Aquí también hubo o sea, como que no sé si se acuerdan, en 2023 estábamos diciendo, viene la inflación, digo, viene la recesión, viene la recesión, viene la recesión, todo Sí. se va a poner muy mal. El soft data se fue hacia abajo, pero el hard data realmente nunca, pues a ver, nunca presentó esa recesión, ¿no? Entonces, sí es un poco lo que decías. No, totalmente. O sea, la gente sí está esperando que pues haya un impacto negativo de tarifas, en precios, en las condiciones macro, pero hoy por hoy no lo hemos visto. Y de hecho, hace un par de semanas que salían datos de retail sales, de producción industrial, de consumo, o incluso los de inflación o empleo en Estados Unidos, era de, bueno, pues esto es historia. O sea, esto es de enero o de febrero, y pues aquí no teníamos el drama que tuvimos en abril. Entonces, pues es una historia que me cuentan los datos, que pues ya sabemos que de aquí en adelante, pues un tema de tarifas, un tema, bueno, de los aranceles y demás, pues sí va a tener un impacto. ¿Qué tanto es ese impacto? Pues no sabemos, porque estuvimos 15 días con tarifas y después las volvieron a cancelar, pero después sabemos, hoy si alguien me dice, no, yo tengo con seguridad que las va a quitar, bueno, que me pasen su pronosticador y su visión del futuro, porque no queda claro qué va a hacer. Y como esto depende de una sola persona, no sabemos qué va a pasar. Entonces, los grados de incertidumbre son elevadísimos, porque no sabes si, ay, me las va a quitar 90 días de perdón, ¿no? De las tarifas. Y luego, pues sí, pero si se enoja y no le gusta lo que China dijo hoy en la mañana, que dijo que no van a ser tan soft, pues ayer dijo Trump que iba a ser nice, pues entonces, o sea, y los mercados ralearon y después no, China ya dice que no. Entonces, que por eso bien es el título de una guerra comercial, ¿no? Porque esto es muy difícil que veamos cómo se va a resolver. Entonces, tenemos muy poca visibilidad del futuro y eso pues siempre genera muchísima incertidumbre. Entonces, claro, si llegan y me preguntan cómo ves las cosas de aquí a 6 meses, pues tú voy a decir, pues las veo, hoy me suena medio complicado saber si, pues, si está muy claro, no, no lo veo claro. Entonces, pues obviamente el soft data, pues lo estamos viendo como que la gente está, no tengo ni idea qué va a pasar, pero suena que no se ve bonito,
¿no? Ujú. Entonces, es por eso que todo este soft data se ve pues, tan deteriorado, ¿no? Ahora, eh, teoría de la conspiración, ¿no? Muy Luis González. ¿Qué, o sea, qué parte o podríamos estar viendo un efecto en donde Trump simplemente mueve mercados para hacer lana? Ejemplos. Ayer o antier salió una noticia de que pues, justo Trump invitó a cenar a sus 220 inversionistas más importantes en su moneda esta virtual. Este, Sale, ¿no? El día que dijo que iba a quitar tarifas por 90 días, en la mañana sale un tuit diciendo, es un gran día para comprar, ¿no? Y 3 horas después el mercado sube 10%. Entonces, ¿qué tanto de esta guerra comercial él la está apalancando con su propia lana? No lo vería yo descabellado. A ver, no creo que lo haga tampoco para hacer lana, pero yo creo que sí está aprovechando la coyuntura y o sea, sabe que en el momento en que salga a decir algo va a mover los mercados a su gusto y va a poder hacer pues, todo el dinero que quiera hacer, ¿no? O sea, la No, respuesta yo es creo sí. que sí. Sí, No, Sí, sí, no no, sé. no, yo diría, al final son dos vertientes, ¿no? El interés personal y el interés nacional. Y yo creo que si logran converger y en los dos tener un win-win, pues ¿por qué no tomarlo? Entonces yo creo que va por ahí. Definitivamente sabe que sus palabras tienen un impacto para arriba o por abajo o para abajo. Lo hemos visto inclusive hasta con Bitcoin en los mercados, como tú bien dijiste, Luis. Entonces yo creo que sí. O sea, si converge y le beneficia a título personal o familiar, ¿por qué no lo haría? ¿No? Digo, esa es mi está opinión en ese tema. está súper ilegal, ¿no? O sea, a ver, sí, lo entiendo que lo haría, pero O sea, no nadie. descartemos que en X meses bueno, que X años después de la administración tengamos investigaciones por inside trading a él y a sus compadres. O sea, no lo descarto. También Ujú. es cierto que es una nueva manera de hacer política. O sea, esto que estamos pasando no lo vivimos hace 8 años, o no tan fuerte hace 8 años, porque había muchos obstáculos que Trump tenía, inclusive dentro del propio partido republicano. Hoy que tenemos, hoy nos estamos enfrentando a el poder de, o sea, one person, ¿no? O sea, es el que manda y tiene muchísimos menos obstáculos. Esto ya lo sabíamos, incluso antes de que sí fuera a ganar, ya sabíamos que iba a ser más extremo. Entonces, esta nueva manera de hacer política es bien desconcertante, ¿no? Porque por más que nosotros llevamos analizando, pues todos los presidentes de Estados Unidos hacen esto vino y rompió todo lo que conocíamos, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿es posible que lo esté haciendo? Claro, o sea, no se nos olvide que es un businessman. Y aquí mucha gente siempre me dice, sí, pero tronó no sé en cuántas empresas previo. Pues Tronó sí, un y casino, ahora, por el amor de Dios, tronó. O sea, el negocio más difícil de tronar lo tronó. sí, donde la casa siempre gana, ahí Exacto. también, ¿no? O sea, puede haber investigaciones, yo no lo descarto. O sea, si realmente esto está pasando, a lo mejor no ahorita, pero después puede venir una cacería de brujas de quién ganó. O sea, Estados Unidos y la SEC tienen reglas bien estrictas y es bien fácil realmente darte cuenta cómo podrías meter a alguien en un problemón con inside trading. O sea, sí creo que podríamos verlo, ¿eh? Yo no lo descarto. Oye, y además, pues la popularidad sí va en decadencia, ¿no? Ahora sí es un efecto real, ¿no? O Que, que, sea, que, yo que creo en que hasta es... inclusive. Adelante, Dale, dale. adelante. No, que en ese No, inclusive sentido, hasta con los mismos miembros del gobierno, ¿no? O sea, pues con toda la parte de cortar la grasa, cuánta gente se ha quedado sin chamba, o sea, sí, sí, la popularidad, tanto en el público en general como con la gente del gobierno, pues yo creo que ya tiene un efecto bastante negativo. que en ese sentido yo sí vería entonces como dos posibles contrapesos. Uno en donde ya vimos que sí parpadea, que es en un poco el mercado de bonos, ¿no? Que cuando se le empieza a descomponer sale y dice, bueno, el mercado está muy nerviosito, vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Y dos, el tema de su popularidad. Yo creo que el respaldo que tiene, sobre todo político, podría empezar a flaquear si vemos su popularidad bajando al 35 o 30%. No, ahorita todavía es relativamente alta, ¿no? En los 40. Pero en el momento en que, o sea, si de repente vemos inflación, si de repente vemos recesión, si de repente vemos que todo cuesta más, etcétera, etcétera, la gente no va a estar contenta, ¿no? No,
no es tan extremista, o por lo menos no la base no es tan extremista como algún país latinoamericano que no voy a mencionar. Este, pero sí sucede, ¿no? Entonces, o sea, ese apoyo interno podría volteársele o sea, por temas de popularidad, como decía Eric, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final, o sea, acuérdense que hay como siempre esta teoría de que hay 4 cosas que al electorado, gringo les importan, ¿no? El precio de sus casas, los niveles de inflación, el mercado accionario y, espérenme, la inflación, las casas, El precio de las armas. no, A los no, o republicanos sea, seguro A sí. los republicanos, sí. Y todo esto, hoy por hoy, Trump lo está viendo, hay cosas que está deteriorando. El valor de las casas está bien, todavía no vemos ahí señales en la parte de hipotecas o de casas, algo que nos preocupe. Ah, bueno, el empleo, claro. La fuerza laboral sigue estando relativamente sólida, pero acuérdense, de aquí los primeros 3 meses del año ya no me importan, porque son, o sea, historia, romana, o sea, me da Sí, igual. cambió por Todo completo. De cambió. ac de aquí en adelante son los que me importan, pero si el sector laboral se empieza a ver despidos, hay muchas empresas que han anunciado recortes de plazas laborales, más todo la limpieza que están haciendo al gobierno, todo eso más, o sea, ese es un tema que al electorado gringo le importa mucho, más tienes una caída impresionante en el equity, o sea, el valor, la percepción de riqueza de la gente puede cambiar muy rápido, porque tu equity se está cayendo fuertemente, tu inflación es muy probable que suba, tu sector laboral podría deteriorarse, lo único que te queda es el precio de las casas y ya sabemos que el precio de la vivienda en Estados Unidos es muy sensible. Sí. Entonces, pues te la ponen bien complicada para que tu percepción de las políticas públicas sea muy buena. Pero, ¿qué pasó? O sea, durante Biden tuvimos un mercado accionario relativamente sólido, tuvimos el único realmente problema fuerte Fue la fue el inflación. tema de la inflación. Pero cuando fueron las elecciones, la inflación había bajado más de 200 basis y la Es, gente aún así, es que el problema es que la gente no se fija en la inflación. O sea, no dices, ay, hoy, este mes los huevos subieron menos que el mes pasado. claro, no, No, o sea, te dicen, a ver, hace 5 años yo compraba una docena de huevos por $1 y ahora la compro por 2.5 y eso no ha bajado, estoy sí, peor, ¿no? sí, Entonces, no, el sí. electorado no se fija en el cambio del nivel, se fija en el nivel. Sí, y que tú comprabas con $100 todo esto y hoy compras todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa percepción fue muy negativa también para la gente y muy bien utilizada por la campaña republicana, ¿eh? Y a lo mejor muy mal utilizada por la campaña demócrata, ¿no? Esa percepción, pues no, Estados Unidos no tenía inflaciones, o sea, acordémonos pasaron 8 años del 2008 al 2014 con tasas casi cero y con una inflación que ni nos fijábamos en el dato de inflación, menos de 2, no importa. O sea, Sí, la fue un inflación cambio está de muerta, ¿no? paradigma. Era lo que los analistas decían. Los Ese, últimos sin 40, duda. y yo me iría más allá del 2008, los últimos 40 Sí, años, desde el pico inflacionario de los 80, la inflación sí, ya no era un tema, ¿no? O sea, simplemente no era un tema. sí, ni lo veíamos, ni lo analizábamos. Tuvimos que reencontrarnos con estos datos de nuevo, así de, ay, sí, ¿qué es lo que más pesa allá? O Era, sea, era, sí, vamos a ver el Era desglose. bien interesante porque además, o sea, son 40 años y ¿qué te gustarán? Dos generaciones de analistas, dos generaciones de gente que hacía política y era bien interesante ver los trimestrales de esas épocas, o sea, cuando Estados Unidos traía inflación del 9%, porque el analista no estaba acostumbrado como al mexicano o como el latinoamericano a hacer análisis nominal y real, ¿no? Nosotros vemos el crecimiento de las ventas nominales fueron estas, pero reales fueron estas, ¿no? Entonces ya les quitaron la inflación, la deflactamos, y entonces ya tenemos esos dos datos. El analista gringo no, el analista decía, oye, nominalmente crecí 9%, pero imagínate si le quitas la inflación, pues en realidad crecí cero, y entonces se escandalizaban, ¿no? Porque no veían las cosas en términos reales. Y ahorita, pues sí fue un cambio de paradigma bien importante. Súper importante, la verdad. O sea, sí, sí es otra, pues otro, y la gente no sabía qué hacer. O sea, la gente es como, ¿cómo? La inflación, o sea, como todo esto está, y yo no me pagan más. Ahora, sí hubo un efecto que compensó el tema de los salarios, ¿no? Los salarios también subieron. Pero esa percepción es una percepción a lo mejor muy etérea, ¿no? O sea, porque por más o sea, que tus salarios suban y entonces el efecto real a lo mejor es muchísimo menor, esa percepción, como bien dices, no está en la gente.
Sí, no, sí, no, no, no. Pero bueno, regresando un poquito a México, la inflación ya va a dejar de ser un problema aquí. No sé si vieron en la semana ayer, particularmente Reforma salió con un titular que decía que los diputados ya avalaron que la gente del gobierno, incluyendo CFE, SAT y Banjico, sean capaces de portar armas. Entonces, pues vamos a bajar la inflación a plomazos, Dani. Ahora sí la inflación ya no va a subir, güey. Exacto, ya no va a ser un problema, ya si puedes portar, pobre los de Banxico, digo, que conocemos al board, Sí. han de haber dicho: "No, no a mí no me pongan una porque yo no sé ni dónde cargarla, o sea, a mí no hay manera, ya cargo con la tarjeta del estacionamiento y 3 chivas más, no inventen", ¿no? O sea, Creo que un arma yo para qué la quiero. los que más mío me darían con armas serían chance los del SAT, ¿no? Los del SAT, que tenías saldo a favor, güey. Sí. Ya no hay Y Ay, saldo a los qué favor. CFE. desastre. Los de CFE, ahí es Los de donde SAT. dices, híjole, necesitamos poner atención a las cosas que pueden hacer diferencia, no esto, o sea, esto no hace Totalmente. diferencia. Sí, Es claro. una medida, o sea, dices, oigan, teniendo tantos problemas, vamos a atacar ese, de verdad. Exacto, exacto. Pero bueno, en Sí, serio, regresando a Banxico, o sea, hablando o escuchando hablar a varios gobernadores, lo que han dicho es, o sea, estamos bajando la tasa no porque venga una recesión, sino gracias a que viene una recesión. Es decir, o sea, el mandato de Banxico no es combatir o estimular el crecimiento, pero dado que se está dando una baja en el crecimiento, entonces pues eso generalmente es deflacionario y por lo tanto nos abre la puerta para seguir bajando la tasa. O sea, no es que le estemos bajando porque creemos que se está ralentizando la economía, sino gracias a que se está ralentizando, la podemos bajar, ¿no? sí, o sea, sí, dentro, creo que ese es el concepto que ellos tienen, en efecto, y eso sí, súper claro, Banco de México tiene un mandato y es el tema de precios, no es el tema de crecimiento. Podemos discutir ahora si el doble mandato funciona o no funciona. En México da igual porque hoy no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso es un tema para las discusiones de sobremesa gigantescas que podamos tener entre No, amigos. funciona cuando no tienes inflación durante 40 años, ¿no? La Fed por eso pudo Claro, hacerlo. Exacto, claro. pero en un país en donde la inflación sigue siendo un tema, pues el doble mandato no funciona. O sea, tienes que concentrarte en una cosa. Sí, y aparte sabes perfecto que, o sea, que puedes desanclar la credibilidad en Banco de México si va a jugar a los dos, ¿no? Digo, es bien sabido, o sea, el, era más fácil adivinar que iba a ser Banco de México en boards anteriores. Este board es un poquito menos predecible. Sui generis. Exacto. Es otra manera de hacer política. Entonces, pues eso, política monetaria, ¿eh? Nos cuesta trabajo porque pues de repente han sido muy expresivos en vamos a hacer una cosa y terminan haciendo otra, a un par de miembros, sobre todo uno que ha sido más No, volátil que no vamos a en mencionar decir, en este lugar. exactamente, no vamos a decir, no vamos a apuntar a nadie. Yo no más digo Es, que, como es dicen como las las minutas, un minutas. miembro, Es como las minutas, exacto. Un miembro dijo esto. Ok. un miembro comentó, no vamos a ver quién. Pero creo que hoy sí, Banco de México lo que está pensando es cuánto tiempo tengo antes de que la inflación se me dé la vuelta. 4 meses, perfecto, esos 4 meses voy a recortar la tasa, porque la tasa estaba en 11.25, empezamos, ya está muchísimo más baja, pero mientras tenga la ventana abierta, voy a hacer recortes agresivos, porque se les puede cerrar muy rápido esa ventana. O sea, puede ser así en 2 segundos de ya no puedes bajar porque vas a desanclar las expectativas de inflación. Entonces, ahora sí que van a aprovechar cualquier huequito que tengan para dar un delivery de 50, ¿no? Yo creo que hacia el cierre del año vamos a empezar a ver que la inflación nos empieza a pasar un poquito más arriba del 4%, por un tema muy probablemente de aranceles en el mundo. No tiene que ser exclusivo a México para tener inflación. Eso es súper importante, como darnos cuenta de que no solamente sea México. Ay, pero México no está haciendo retaliation y no está haciendo ojo por ojo. Ah, muy bien. Pues no importa, la inflación puede subir en el caso de que la inflación del mundo también suba. O sea, importamos Portamos inflación. inflación. Ujú. Claro. Entonces, pues, o sea, ojo ahí, ¿no? Oye, Dani, y otro tema, en términos de FX, peso, dólar, ¿cómo estás viendo? O sea, ¿estás viendo el peso fuerte porque naturalmente el dólar se está debilitando bastante en relación a otras Sí. monedas? ¿O cuál es el efecto que estás viendo aquí en México?
O sea, llevamos 2 semanas que México es el rockstar, o sea, en todos los activos, ¿no? O sea, vemos, ahí tengo unos chavos me hace unos mapas padrísimos de retorno en equity, por ejemplo, en dólares para poderlo comparar en el mundo, y las 2 zonas que se ven verdes es México y Europa. Sí, México en dólares Euro lleva 20%. Eso es una chulada, o sea, Sí. es una chulada, o sea, el índice está ayer estaba intentando coquetear con los 56,000 puntos en México. Tenemos nombres de, digo, ya estamos en reportes y demás, nombres que han subido 8%, 10% en las últimas 3 sesiones, o sea, y todo el mundo es como, no, pero México iba a ser el patito feo. Pues sí, hasta que nos perdonaron la vida el 2 de abril, ¿no? Ahí empezó a haber un mayor atractivo de, pues si quiero estar en un lugar, quiero estar en el que mejor pueda terminar haciendo las cosas, ¿no? Entonces, México, ahorita que decías de tipo de cambio, pues estamos abajo de 19, Sí, 60. sí. A ¿No? 60. O sea, empiezas a ver de, bueno, pues hasta dónde se puede ir, ¿no? Tiene espacio todavía el tipo de cambio para apreciarse. En efecto, viene dado por una debilidad del dólar y por una apapacho que estamos viendo a los activos mexicanos, ¿no? Que, pues, bueno, pues si quieres estar en algún lado que se vea menos afectado por tarifas, pues primero el patito fue éramos México y ahora pues, son otros, ¿no? O sea, alguien más tiene el problema y no es necesariamente México. Yo insisto en que no porque no tengamos una tarifa alta, quiere decir que estamos totalmente exentos, ¿no? O sea, está exento la parte de momento del Temec, de autopartes todavía nada más porque no saben cómo le van a hacer poner las tarifas, o sea, para realmente ejecutar las tarifas, pero hay un 50% de nuestras exportaciones que no pasan por Temec, pues te pueden ver, ya se han visto afectadas por este tema, ¿no? Vamos a ver en realidad cómo, o sea, si sí se están dando y cómo se está dando y cómo se materializa este tema, pero pues eso ha ayudado a que el tipo de cambio tenga espacio para apreciarse, ¿no? O sea, también es como el juego de los dos, ¿no? Porque aunque se ha debilitado el dólar, no todas las monedas han apreciado como el peso. Sí, claro. Entonces es también una parte de que Totalmente. México, tienen esa percepción de que México ha hecho muy bien las cosas. Y no digo que no, ¿eh? O sea, simplemente que no sé en qué momento se pueda esto, ya sabes, dar vuelta en U y ya no somos el consentido, ¿no? ¿Por qué eres tan negativa, Dan? Me lo dice Luis González. Más bien, yo solamente quiero decir dónde pueden estar las cosas que pueden no salir bien, ¿no? O sea, igual no sale todo bien y yo estaré feliz. Pero, Ahora, pero también un tipo de cambio tan, o sea, si de repente vemos otra vez los 17, pues tampoco está padre. nadie quiere porque tienes un costo durísimo para la balanza comercial, ¿no? O sea, Exacto. el que exporta, pues pierde competitividad. Pero, y lo que necesitas es, pues, una moneda débil para ganar competitividad, ¿no? Exacto. O En sea, términos ni tan comerciales. débil ni tan fuerte. O sea, el justo medio al final del día, ¿no? Exactamente, como decimos los economistas. Y tú Y ahí en el medio. en la Exacto. parte, digo, empresarial, en el fondo tenemos un par de hoteles, algunos en destinos turísticos de playa, otros en Ciudad de México, y el efecto de un dólar de 16, 17 es durísimo. En contra, ¿no? O sea, pero en contra hasta de la misma gente, los colaboradores que ganan las propinas en dólares, sí se ve afectado su ingreso bien, bien fuerte, ¿no? No solamente Sí, el son del 3 hotel en 4 sí. pesos. ¿Pero por Entonces, qué? O sea, por un tema de ingresos o más bien por un tema de baja de ocupación? Porque si el dólar está a no, 17, no. pues hay menos gente que quiere venir a México. Traes ese efecto de baja ocupación hotelera, traes menos tarifa, pero al mismo tiempo, pues tus dólares valen menos, O sea, ¿no? Entonces, cotizan la ocupación en dólares. sí, todos, o sea, todos los ingresos por lo general están dolarizados y con un peso en 17, tus insumos naturalmente se vuelven más caros, ¿no? Y te digo, a la gente y a los colaboradores, pues las propinas que recibían un dólar de 20, pues ahora son un dólar de 17. Y entonces es un efecto bien, bien duro para ese sector turístico, ¿no? Entonces, como bien dices, tampoco quieres un dólar o un peso tan fuerte. Y te afecta la percepción en otras cosas, ¿no? No sé si te pasa que, o sea, que los colaboradores dicen, bueno, pues es que mi poder adquisitivo bajó por esto, pero Claro, entonces ya se sienten en crisis, ¿no? Y pasa lo mismo en claro. el otro sentido, en una depreciación fuerte del tipo de cambio. Te sientes en crisis, que incluso bienes que no tienen nada que ver con el comercio, que no tienen un impacto por el tipo de cambio, se siente la percepción negativa si el peso se debilita mucho y también se fortalece mucho como que la percepción de la gente es algo pasa, ¿no? Hay crisis, porque Sí. esto no es normal.
Sí. totalmente. No, y además de que es el indicador, yo creo que, o sea, para las personas no financieras que más ve el mundo, ¿no? O sea, que más ve la persona de a pie, pues. Y entonces, Totalmente. pues obviamente siempre lo intentan achacar a temas internos, ¿no? Si el peso le va bien, entonces al México le está yendo bien, políticamente hablando o económicamente hablando, y viceversa, ¿no? Cuando pues, no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, hay, o sea, la estadística que me gusta citar es el 80% del el comercio de peso dólar, se hace afuera del país, ni siquiera pasa por México, ni siquiera pasa por instituciones mexicanas, ya no pasa por la balanza comercial, es un cuate en Hong Kong vendiéndole un cuate en Londres a través de un banco de Sí, Suiza, que- ¿no? sí, sí. Entonces, pues no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en México, ¿no? Sí, pero siempre tenemos, o sea, yo, por ejemplo, incluso en mis pantallas, o sea, una de las cosas que siempre tengo y estoy viendo constantemente es Sí, el el tipo de peso. cambio. Sí, sí, O sí. sea, estoy viendo, ¿qué está pasando? Se bajó muchísimo. Entonces, ¿qué está pasando acá? El dólar. Sí, O es sea, un buen sí termómetro. es un muy buen termómetro y también te dice mucho qué están haciendo los extranjeros, ¿no? La Sí. percepción de México fuera de México, o sea, cuando el peso estuvo en 16.50, la pregunta que más recibí en esos 4 meses fue, la primera es ¿hasta dónde va a llegar? Y era como, pues no tengo ni idea. La segunda era ¿por qué? Y las razones eran bien complicadas de argumentar. Y bueno, Luis y yo lo platicamos muchísimo. Me decía, esto tiene que ver con el Mexico Moment. Y yo decía, o sea, probablemente, o sea, probablemente esta percepción de que el nearshoring nos iba a salvar de todos nuestros problemas, forever and ever. Y bueno, había mucha gente muy optimista sobre el nearshoring. Yo Mucha siempre expectativa. estuve, mucha expectativa. Yo siempre estuve como, no quiero estar tan optimista. Pero ahora sí va a decir Luis González que Negativa estoy otra vez, negativa, Daniela. caray. No, 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 el nearshoring no está muerto, Dani. El nearshoring está en un coma profundo y se ok. va, o sea, y se va a levantar una vez que se termine la guerra comercial. Ok. O sea, lo que pasa es que tenemos que hacer mucha chamba. O sea, si Ah, sí, 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 realmente sí, claro. fuéramos planeadores del Estado, de la política industrial, aunque muchos dicen que nunca ha habido política industrial, pero siempre ha habido política industrial en México, realmente estaríamos haciendo carreteras, gasoductos, estaríamos haciendo maneras de conectar energías renovables hacia las partes más industriales, industrializar zonas que no tenemos industrializadas, no solo la frontera, sino el Bajío. O sea, deberíamos estar poniéndonos a chambear como locos. Porque si China ya no va a ser el consentido de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que no lo es, pues el siguiente somos nosotros. Entonces hay que ponernos muy guapos para poder ofrecer todas esas inversiones. Eso es lo que debería estar haciendo México, si creyéramos en el nearshoring, ¿no? ¿Qué más industrialización que el Tren Maya, Dan? Sí, O la y que ahora refinería ya de Dos aceptamos, Bocas. La refinería. Perfecto. y que aceptamos que el Tren Maya ha tenido problemas ambientales, ¿no? Es como, pues sí, ¿y ahora No. cómo pagamos eso? Sí, claro. O sea, no, no, sí, Pues sí, sí. sí se ve complicada la política industrial del país. Deberíamos de estar haciendo cosas para el nearshoring. No tengo claro que lo estemos haciendo, ¿no? No, sí estamos muy rezagados. A ver, un poco hablando del Plan México, pues o sea, sí intenta paliar algo de eso, pero es algo, ¿no? O sea, definitivamente no es la solución que se está buscando. Intenta parchar algunas cosas, pero Y el guiño que le hiciste a Estados Unidos de ya no quiero más inversión china, ¿no? O sea, voy a exacto. limitar la inversión china. O sea, ese es el plan México. O sea, para mí el plan México es decirle a Estados Unidos, de veritas, ahora sí ya no voy a aceptar nada chino. De veras, nada te va a llevar, te va a llegar chino. Y es como, ok, pues cuando tienes una dependencia, 80% de tus exportaciones a un país, pues sí te tienes que congraciar con él. Tienes, exacto. Todo el mundo siempre me dice, es que no nos diversificamos correctamente. Pues sí, pero ¿te vas a diversificar ahorita? No va. Entonces, o sea, no nos hemos diversificado en 80 años. ¿Por qué nos No, vamos a, o sea, para que sea una diversificación real, yo creo que sí, o sea, Estados Unidos debería cerrarnos las fronteras un buen tiempo. No, porque no, o sea, mientras sigas teniendo acceso al mercado del vecino, pues no tiene ¿para qué? sentido diversificarte, ¿no? O sea, ¿para qué buscar canales para importar aguacate al otro lado del mundo cuando pues toda mi producción me la compran cruzando la reja? Claro, No tiene, totalmente. o O sea, sea, sí, o sea, es los difícil incentivos no hacerlo. están tan ahí, la verdad. O sea, me sale más caro mandarlos a cualquier lado fuera de Estados Unidos. Entonces, o me compensan por el costo de mandarlo fuera, o Exacto. me ponen, o sea, porque en la frontera sur no tenemos vecinos sólidos económicamente hablando, que tengan poder adquisitivo de comprarnos que microchips. O sea, pues no,
La verdad es que, con todo el respeto a la frontera sur de México, pues es que el incentivo económico no está ahí. Sí, ¿no? Si Sí, tengo Sí, la ¿no? puerta abierta a Estados Unidos con todo y Temec y con todo y tarifas y con lo que quieras. sí, claro. La semana pasada nos platicaba nuestro invitado, que es un industrialista, justo nos decía eso, o sea, si vienen un chorro de aranceles, está muy difícil planear y ni modo que yo diga, pues voy a abrir nuevos mercados, me compran el 80% de mi producción, o sea, más bien a ver cómo le hago y cómo capoto esta situación durante un tiempo, pero no es lo mismo ir y salir a vender a Europa o a otro, cualquier otro lugar, sí está bien complicado desde el punto de vista operativo, económico, financiero, entonces pues O sea, sí se hay que puede, apechugar. Se puede, ¿eh? sí se puede, pero sí, o sea, si literal nada más tienes que cruzar la reja, pues intentas, haces todo lo posible para que no te cierren Sí. ese mercado, ¿no? Sí, sí, insisto, los incentivos no están ahí. O sea, podemos, es que ¿por qué no tenemos un chorro de tratados de libre comercio con el mundo? O sea, somos de los países que más tratados de El libre doble de comercio Estados tienen. Unidos. O sea, y como, ¿para qué? O sea, qué bueno, está muy bien. Somos un país muy diplomático, somos un país de una carrera diplomática de muchos años. Muy bien, pero ahora ponte a vender coches a España o a Alemania o autopartes. O sea, cuando aquí le ensamblan una cosa, se manda, regresan, le ensamblan otras, regresa. O sea, ya las cadenas están tan así mezcladas que pues ya no hace sentido, ¿no? Podríamos explorar un poquito más Canadá, ese sí, porque puedes mantener el contenedor, lo cierras, cruza Estados Unidos y llegue a Canadá. Podría ser un país que podríamos explorar, pero pues lo que dices es cierto, ¿no? O sea, cerramos que la frontera y es una disrupción económica brutal de muchos años y después vea, pues ahora nuestro socio comercial es Brasil. No sé, ¿no? O sea, lo veo Pero difícil de que incluso, alguien quiera jugársela. pero incluso Canadá yo creo que sería complicado. O sea, por lo menos hablando en temas de manufactura, igual como cliente final podría ser, o sea, venderle productos ya acabados a Canadá, pero como manufactura, la verdad es que, o sea, México es mucho más complejo en términos de manufactura que Canadá. O sea, Canadá tiene algunas industrias, pero México está mucho más diversificado como para andar peloteando eso. O sea, te mando una autoparte y luego me la regresas y después te mando una parte de un No, avión y eso tú sí, le... no. O sea, eso está más Eh, complicado. Eso se ve más complicado para Canadá, pero si tuviéramos que explorar un socio nuevo, pues diría, pues vete con los canadienses que ya tienes como a lo mejor más estructura, pero sí, o sea, lo veo, o sea, igual es El complicadísimo. Salvador es la siguiente potencia mundial con Pues Bukele. todo el mundo hablaba del Salvador hace un año, y está bien, qué bueno, pero pues es un país así, ¿no? Chiquitititito. Entonces, pues se ve, o sea, sí, es muy complicado la diversificación, pero o sea, es un discurso muy atractivo siempre. Es que ya ven, dependemos demasiado de Estados Unidos. No, sí, está bien. Pero como lo que decía Eric, ¿no? O sea, la persona que estuvo con ustedes, pues decía, ¿cómo? ¿Cómo por qué o sea, ¿para qué me salgo de aquí? No hace sentido. Sí, No. pues sí, no. ¿Qué Entonces, pues, más? ¿Qué más? ¿Qué se más ve traemos ya? complicadón. O sea, ya hablamos de inflación, ya hablamos de aranceles, ya hablamos de crecimiento. ¿Qué nos falta, Dani? Bueno, ya Banjico ya también hablamos. México. Eh, ¿qué nos falta, Luis? Pues ahora sí cubrimos todo. Somos muy veloces, aparte, rápido. Creo que un tema bastante interesante, en efecto, hablamos del tema de recesión en México, hablamos de cómo se va a comportar México en los siguientes trimestres y cómo también, creo que eso no lo tocamos tan a profundidad, las perspectivas de crecimiento en el mundo, digo, salió el IMF a principio de semana y fue como el este, encabezado en todos lados. Ese día no le importó el mercado raleó porque dijo, ya, nosotros ya sabemos que viene una recesión, pero algo interesante son estos cambios de perspectivas hacia México, ¿no? Hemos estado hablando ahorita de corto plazo, que México se ve muy guapo, somos el consentido, pero creo que las expectativas de crecimiento están viéndose muy deterioradas. O sea, empezamos en una de las encuestas que más vemos en términos de crecimiento, pues empezamos casi hace 6 meses el crecimiento de México para este año de 1.5. ¿No? Vamos en 0.2 en medianas, en promedios. Y hay al menos, en la encuesta de hace un mes, teníamos 2 o 3 jugadores que decían 0% como mínimo. Sí, había cuatro, sí, había, ¿estás hablando de la quincenal? La de, Sí, la quincenal, pero hace un mes, ponle. sí, hace un mes y no había nadie, después Nadie eran negativo. cuatro, Y ahorita incluyéndolo van 8, ustedes, incluyendo este, nosotros, y ahora van 8, y ahora ya van nueve, casi nueve, y 9. siendo menos punto siete el peor. Entonces O sí, sea, y vamos para allá. Entonces,
o sea, como decíamos, esta distorsión de soft data, hard data, o sea, también hay un tema en México que el mercado está raleando, el tipo de cambio se está apreciando, nos vemos súper guapos en la foto del momento, pero no sé si la foto de en 6 meses va a estar tan bonita, ¿no? Entonces, digo, siempre le digo a Luis, pues me pagan para ver dónde están los riesgos. Ese es un riesgo. Hoy por hoy, ese es un riesgo muy fuerte, de que creo que hoy el mercado no está poniendo atención a eso, hoy el pricing no está poniendo atención a eso, y vamos a ver cómo salen los reportes de las empresas, ¿no? O sea, en México Q1 probablemente fue un trimestre duro para el consumo, duro para las ventas, o sea, ya vimos cementeras, por ejemplo, reportar, una cementera, no fueron nada optimistas los datos, ¿no? Al menos en cemento, ¿no? Entonces, si hay ciertos cositas que como que están, poniendo la situación medio endeble para dentro de 2 o 3, o al menos un trimestre o 2 trimestres, ¿no? Para México. Entonces, vamos a seguir hablando de revisiones, o sea, la revisión del IMF, del fondo, fue agresiva. Normalmente son de los más conservadores, pacíficos, te cambian así, punto 2 el PIB, o sea, y ahora México, el recorte fue duro y Sí, están pronosticando recesión, fue el más duro fue el más grande, de la negativo. tabla, ¿no? Menos 1.4 abajo, una cosa así, Sí, una revisión sí. fuerte. Revisión fuerte porque veníamos de una perspectiva muy positiva para México, ¿no? Y la estamos ajustando a la baja y ellos para México le pusieron menos punto 3. Sí. Está, o sea, para todo el año. Eso quiere decir que tienes 2 trimestres negativos y 2 como que medio intentando levantar. Para que en promedio sigas en negativo, pues no levantaste muy fuerte. Sí, de acuerdo. Yo en mercados privados, que ya tengo varios reportes de nuestras empresas del portafolio, sí veo que se están achatando bastante o contrayendo bastante algunas industrias y algunos sectores. Por ejemplo, el tema restaurantero, que el fondo tiene una inversión fuerte en un grupo de restaurantes de México. Pues no que la gente deje de ir al restaurante, pero sí ves una contracción en tu ticket promedio, ¿no? Entonces, Sí. sí, la gente sigue gastando un poco, pero ya no como a lo mejor hace 2 o 3 trimestres, ¿no? ¿Y En otro tienes tema de... visibilidad en el último mes, por ejemplo, si en el último mes subió tantito o no tienes tanta visibilidad a detalle a mes Tengo a mes? visibilidad de marzo, pero es difícil compararlo, como tú bien dices, por el efecto Semana Santa. Sí, claro. Y por ejemplo, tenemos otra industria que es vino de mesa, y pues ya ahorita veo una desaceleración contra el año anterior, pero el efecto de Semana Santa, pues también me distorsiona este Claro. primer trimestre, ¿no? Ya, Pero sí. sí, o sea, digo, en mercados privados yo ya lo estoy viendo. Y eso Ahí es ya estás súper viendo esa interesante, desaceleración, sí, claro. Sí, sí, porque sí, tú lo sí. vas a ver antes que Sí, que la información digamos, pública. los datos, exacto, los datos Exactamente, reales, ¿no? O sea, INEGI tiene exactamente. 2 meses de rezago. No es una crítica a INEGI, es simplemente, pues así se Y agregar producen los los datos no datos. es. Exacto. Exacto, no es cualquier cosa así de, ay, así que las tienditas de aquí afuera ya saqué, ¿no? Pero hay mucha evidencia anecdótica que tú lo vas a ver más pronto porque Sí, tienes como más desmenuzado, ¿no? Y sí sigue siendo, pues sí es una muestra, ¿no? Al final. exactamente, Claro. exactamente. Pero ahora ¿Y crees que, también. Dale, dale, perdón, dale, dale, dale. crees que hacia el cierre del año empieza, o sea, que estamos empezando el bache y que segunda mitad del año sea más, o sea, menos afectada, dirías? Diría que está muy difícil entender si podrían levantar hacia el cierre de año. A lo mejor, y yo creo que sí depende un poco, como tú decías, del primer año de cambio de gobierno. A lo mejor la gente empieza a agarrar un poco más de confianza. Y si la parte de Estados Unidos, la narrativa de Estados Unidos con los aranceles mejora, yo creo que podría darse un efecto positivo, ¿no? En varias industrias. Sí, Turismo, definitivamente, probablemente ¿no? veamos eso, ¿no? Una primera mitad del año así como, y una segunda mitad del año ya un poquito más optimista, ¿no? Y un dos mil Pero veintiséis todo, lleno todo, de nearshoring. Exacto. Vamos exactamente. a tener nuevas fábricas con inversión china, que no va a parecer China, pero en realidad sí es China, en Vietnamita todo el o Bajío. de Singapur. Exacto, de Corea, Exacto. y ya con eso ya la libramos. Va a estar súper interesante porque siempre es como súper complicado. O sea, tú me preguntas cómo mides este tema y es súper difícil de ver realmente los efectos. O sea, yo creo que no sabemos realmente los efectos que esto va a tener. Y sé que no esperaban que yo cerrara diciendo no tenemos ni idea, pero hoy por hoy, si depende de cómo se levante el humor de una persona en el día, pues se vuelve
O sea, Sí, claro. No, complicado. a ver, si de por sí ya es incierto predecir el futuro, ahorita pues es un volado, ¿no? Antes Sí, tienes un edge de 60% de probabilidad, Sí. ahorita es 50-50 y ya, ¿para qué nos sí. hacemos Y güeyes? por eso nos relajamos, ¿verdad? Exacto. Se vuelve más interesante nuestra chamba, eso seguro. Cuando todo Sí, funciona bien y Definitivamente. todo sale, y ay, qué bonito, y todos creciendo 3%, no, pues nosotros tendríamos menos chamba, exacto, exacto, divertida, exacto. Justo ese es el momento para justificar que lo que nuestras hacemos chambas. importa. Exacto, y es certero, es certero. Exacto, exacto, exacto. Erika, ¿algo más? Dani, antes de para ir cerrando. No, 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 interesantísimo lo que Dai nos platicó. Creo que fue o ha sido una gran plática. Mil gracias por darte la vuelta con nosotros, Dani. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que, o sea, si tenemos que terminar con una nota positiva, creo que, Hay salud, diríamos, ¿eh? hay salud, al menos hay salud. Sí. Exacto. No, yo creo que dentro de todo hay una percepción relativamente positiva de cómo México ha hecho las cosas para negociar con Estados Unidos y mucho, pues sí, depende de percepción, pues o es un momento que creo que puede ser benéfico para México. Entonces, esa sería como la manera optimista de cerrar. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad estuvo No, al contrario, bastante Dani. interesante y divertida. No, y a ver, y estaría padre, digo, si tu agenda lo permite, tenerte más de manera como recurrente para estarle dando como seguimiento a todos estos comentarios, ¿no? Justo la idea es traer gente de distintas áreas con distintos perfiles. Estaría buenísimo que seas nuestra macroeconomista de cabecera. No, pues Entonces, feliz, feliz, felices, repetimos y así vamos haciendo, me van haciendo palomita de esto no le atinaste, a esto sí le exacto, atinaste y exacto, ya. exacto, exacto. No, pues, gracias, Dani, mil gracias por acompañarnos Muchísimas No, gracias muchas gracias a ustedes. y que estén y muy nos bien. escuchamos el siguiente lunes. Saludos. Que estén muy bien, cuídense, gracias.